Y el día de hoy, pues, tenemos un gran tema, sobre todo porque estamos en diciembre. Y es que en diciembre recordamos y conmemoramos el reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Ciertamente en nuestro país, en nuestra ciudad, aún queda una brecha muy grande por reconocer estos derechos y sobre todo entender que la peor discapacidad es no saber que todos somos iguales y que tenemos las mismas oportunidades en el sentido de igualdad. Es por ello que el día de hoy nos acompaña una invitada de honor. Nos acompaña Lídice Rincón Gallardo, luchadora y defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bueno, ha tenido una trayectoria increíble en torno a estos procesos de lucha. Lídice, por favor, cuéntanos, en tu experiencia, ¿qué nos podrías decir en torno a las personas con discapacidad en la actualidad? Bueno, en primer lugar te saludo, agradezco y saludo a todo el auditorio, a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Estos espacios siempre son necesarios para justamente difundir estos temas que son históricamente rezagados. Y en efecto, además mañana se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y pues como bien dices, el 3 de diciembre se conmemoró también el derecho de las personas con discapacidad, ¿verdad? A nivel internacional, exactamente. Y el día de mañana es importante porque justo es el cómo ya logramos que esta perspectiva de ver a las personas con discapacidad desde la asistencia se colocara a partir de los derechos humanos. Y ese es un gran cambio, un gran paso hacia adelante y hay que ver justamente cómo en nuestro país hemos avanzado o qué nos está faltando y qué tenemos por delante como tarea y obligación pendiente, ¿no? Claro que sí. Y Lídice, bueno, yo lo sé, creo que muchas personas también reconocen también la parte de trayectoria de tu papá y de lo que él ha hecho y esa herencia que tú tienes en torno al trabajo que él ha realizado y cual fundación que tú presides, que tú lideras, lleva su nombre. Cuéntame, ¿qué hacen ahí en la fundación? Pues mira, como bien dices, mi padre llevó toda su vida luchando por los derechos de todas y de todos, pero finalmente, en efecto, fue un gran impulsor de los derechos de las personas con discapacidad, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, específicamente en este tema fue el precursor justamente de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y desde la fundación que lleva su nombre y que finalmente surge a partir de su fallecimiento, nos dimos la tarea a pues continuar con este legado que él ya depositó en nuestro país y que trascendió estas fronteras del ámbito nacional. Entonces, desde la fundación lo que hacemos no solamente es la promoción de los derechos fundamentales, sino nos hemos propuesto específicamente en estos últimos tiempos y a partir de la coyuntura actual, pues un poco promover, incentivar en el ámbito de lo local, todo lo que tiene que ver desde los municipios, esta garantía de los derechos de las personas con discapacidad a través del diseño y elaboración de políticas públicas. Entonces, ahí es donde ahorita en este momento nos estamos enfocando más para ver cómo es que podemos ayudar y coadyuvar para que en esta preocupación que ahora tenemos un gobierno federal con el que yo tengo la esperanza y firme convicción de que sí vamos a poder trabajar. Sin embargo, están enfocados en el ámbito de lo asistencial. Es decir, este tema de... ¿Tú estás de acuerdo? No, finalmente creo que es una fuerte regresión y es lo que nos tiene muy preocupados a todo el colectivo porque, pues, justamente lo que comentaba al inicio, hay que salirnos de ese paradigma de la asistencia y lo médico para colocarnos en el ámbito de los derechos humanos y eso implica que hay mucho trecho por recorrer porque no están garantizados todavía los derechos fundamentales, es decir, no hay una educación inclusiva todavía en la práctica, ¿no? No hay todavía un acceso a la salud al 100%, mucho menos el acceso a la justicia.
Ahí tenemos todavía mucho más rezago. El acceso a la salud todavía también está rezagado. Y bueno, no hablemos ya de lo visible que es la movilidad, la accesibilidad, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Es casi imposible, ¿no? En la Ciudad de México, o sea, vemos esta parte de dinámica compleja del tránsito, del transporte público, donde las personas que tienen alguna discapacidad realmente tienen que hacer pues una labor titánica, o los familiares o las personas que los acompañan, para que ellos puedan trasladarse de un lugar a otro. Creo que en la administración pasada se trató de implementar algunas cuestiones en el metro, un transporte inclusivo, por ejemplo RTP, que tenía unas rampas para subir a las personas y ayudarles, pero falta mucho, Lidis. ¿Tú qué les recomendarías al gobierno, o qué es lo que de parte de la fundación, o tú personalmente como luchadora del reconocimiento de estos derechos para este sector poblacional, qué hace falta? Pues mira, yo creo que en primer lugar hay un tema que es totalmente transversal en materia de los derechos de las personas con discapacidad, que tiene que ver justamente con esta transformación de la cultura pública. Sí. Yo creo que lo primero que habría que arrancar son grandes campañas para generar cambios en el imaginario colectivo, en la cultura, cómo nos miramos entre unas y otras personas, ¿no? Porque además justamente la convención lo que marca como discapacidad es aquello que se genera cuando hay obstáculos externos y que te impiden el acceso a la movilidad, a vivir en tu comunidad, a la salud, a la educación. Entonces, todos aquellos obstáculos que se generan son los que te provocan este tipo de discapacidad. Entonces, yo empezaría por decirles, hacer un exhorto y finalmente, bueno, la Fundación está dispuesta siempre a colaborar y a contribuir en la medida de lo posible con lo que se requiera, pero yo sí haría un exhorto a generar campañas de difusión y desde el arte incluso, para generar un cambio en la cultura. Eso es por un lado. Y por el otro lado, necesariamente y obligadamente se tiene que incidir en la educación, se tiene que incidir en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo. La inclusión laboral es fundamental para lograr la autonomía y la independencia de cualquier persona, tengan o no tengan discapacidad. Porque la autonomía, la independencia te da esa libertad de elegir cómo vivir tu vida. Y eso te da felicidad, te da plenitud, ¿no? Entonces yo creo que finalmente la Fundación lo que pide, lo que de alguna forma exigimos y todo el colectivo de personas con discapacidad, pues es que desde el ámbito de lo local, desde los órganos federales se empiece a generar política pública para incidir y se garanticen realmente los derechos fundamentales. Sí, totalmente de acuerdo. Y vemos claramente que en la ciudad o en nuestro país, como lo mencionaba en un inicio, pues la brecha histórica todavía pues queda un tramo bastante considerable. Son temas pendientes que todavía no se resuelven, y sobre todo haría énfasis en el tema de la inclusión laboral, porque además de que no se les reconocen sus derechos, sufren discriminación porque no los quieren contratar en espacios laborales, ¿no? Cuando está demostrado que una persona con cualquier discapacidad, incluso mental, es capaz de hacerse responsable de sí mismo y de tener un trabajo. Así es, y tocaste un tema verdaderamente controversial. La discapacidad mental o psicosocial es un tema y es un tema bastante preocupante, porque además es un tema muy abandonado en México. No hace mucho vimos un documental que sacó el colectivo, ¿cómo se llama ese colectivo? Un documental sobre un hospital psiquiátrico, sí. Y justamente Chucán se llama el colectivo, y justamente muestra, por ejemplo, la situación de las personas con discapacidad psicosocial en los hospitales. Entonces, como bien dices, sí hay un fuerte rezago. Yo diría incluso que las becas son necesarias porque, en efecto, como mencionas, la desigualdad es brutal y hay zonas
donde sí necesitan esas becas. Pero, bueno, si nosotros también echamos números, están hablando de dar 1 millón de becas, son oficialmente, digamos, son 7 millones de personas con discapacidad. Okay. Oficialmente. En México. En México. Esto son cifras oficiales. Yo siempre digo, las cifras oficiales no son las reales. Primero porque las personas todavía esconden algunas familiares con discapacidad. Segundo porque algunas no saben que tienen una discapacidad cuando se trata incluso de la discapacidad psicosocial, o no reconocen que pudiera ser una persona productiva y autónoma y no la mencionan, como el caso de los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Tercero, porque las encuestas normalmente en las preguntas no son claras. Entonces, los resultados en números siempre son erráticos. Yo diría, como decimos muchos, que somos cerca de 15 millones de personas con discapacidad en la realidad. Y eso se traduce en 50 millones de personas si contamos a sus familias, porque cuando hay una persona con discapacidad afecta todo el entorno familiar. Sí, a todos los involucra en ese proceso, no sé si tiene que ir a alguna terapia o si tiene que tener algún acompañamiento específico para poder concretar todas sus actividades de manera exitosa, pues sí, claro que involucra a la familia en una parte emocional, económica, tiempo, ¿no? La dinámica cotidiana es verdaderamente un caos cuando primero no se sabe ni qué hacer, ¿no? Que se genera una discapacidad por accidente, por ejemplo, por negligencia médica, o por nacimiento y no la esperas, ¿no? O simplemente un adulto mayor que empieza ya a adquirir una discapacidad, en fin, que siempre al inicio es como empezar a adaptarse y aceptarlo, es como una especie de luto. Esas cosas son complicadas, ¿no? Es decir, sí se necesitan las becas, pero si estamos hablando de que las becas van dirigidas a 1 millón de personas y no generas política pública, estás dejando un gran hueco sin avanzar. Pero lo más importante es que nos desapegamos, dejamos de cumplir con un mandato que es la convención. Y recordemos que a partir de la reforma de 2011, tú sabes que las convenciones de las cuales México es parte firmante, pues forman ya, son como una extensión de nuestra Constitución, por decirlo en palabras llanas, sí, claro. ¿No? Entonces, eso nos obliga, o sea, no hay más, no tendríamos por qué estar discutiendo este tema. Es una obligación del Estado siempre generar política pública, revisar la convención y a ver qué podemos hacer, qué debemos hacer, ¿no? Y avanzar de manera progresiva, porque también eso lo aclara la convención de acuerdo a la economía, las finanzas públicas de un país. Pero hay dinero. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, su tema, nuestro tema, es un tema transversal. Entonces, si tenemos asignación presupuestal en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Bienestar, en la Secretaría del Trabajo, se puede transversalizar perfectamente. Y ese dinero que se está asignando a cada secretaría se aplica para generar política pública y bajar hasta los municipios. Oye, que son los más rezagados y olvidados, no solamente en materia de discapacidad, sino yo creo que en todas las áreas. Y como tú dices, ¿dónde está ese presupuesto? Realmente, para que nuestra audiencia lo entienda, el tema de política pública, o sea, tiene que ver con hacer un análisis, un estudio de cuáles son las problemáticas sociales. En este caso hablamos de la discapacidad o apoyar a las personas con discapacidad. Entonces, saber, como tú decías, cuántas personas realmente tienen una discapacidad, el entorno familiar, y a partir de ello acercas este tipo de programas, de becas, de ayudas, pero que tengan un impacto real. Y ahí entraremos con un tema importante que es la inclusión laboral, para que estas personas tengan esa autonomía, ¿no? Que al final, como seres humanos, el tener derecho a un trabajo, el poder desarrollar libremente tu personalidad mediante lo que a ti te gusta, lo que tú quieres hacer,
independientemente de si tienes o no una discapacidad, todas las personas somos iguales y en estricto sentido tenemos los mismos derechos. Exactamente, ese es el punto. Tenemos que tener acceso a los mismos derechos y oportunidades, y como la Convención lo marca también, se tendrían que estar generando medidas compensatorias o acciones afirmativas para que, y los famosos ajustes razonables, para que todas las personas, todas, podamos tener acceso a estos derechos fundamentales. No solamente es la inclusión laboral, nosotros tenemos que tener acceso obligado, necesario y garantizado a la educación, ¿no? Y no es solamente las escuelas urbanas, ¿no? Yo creo que hay un fuerte rezago. Yo lo que creo es que tendría que haber por lo menos una escuela por municipio mínimo, totalmente inclusiva. Y ojo, no estamos hablando de que la educación especial debe desaparecer, al contrario. La educación especial debe integrarse a las escuelas regulares porque es necesaria. Muchas veces, y surgió esta grande molestia porque estábamos hablando de educación inclusiva y entonces pareciera que estamos deseando que desaparezca la educación especial. No. ¿Cuál es la diferencia, para que nuestro auditorio lo entienda, entre la educación especial y una educación inclusiva? La educación especial es la que está segregada totalmente y está destinada a escuelas donde solo hay personas con discapacidad, como son los centros de atención múltiple, por ejemplo, que son necesarias, lo son, deben seguir existiendo porque hay discapacidades que requieren de una atención especial. Sin embargo, yo considero que deben siempre integrarse a la educación regular, es decir, estar mezclados niños con discapacidad y niños sin discapacidad en la misma aula con las medidas necesarias, y la educación especial debe estar ahí presente en la educación regular para que en algún momento del día saquen a los niños a recibir su atención personalizada de acuerdo a sus necesidades, porque tendrán necesidades especiales para que puedan tener un desarrollo pleno e integral. Pero deben estar juntos. ¿Por qué juntos? Porque justamente eso te genera una cultura de naturalidad. Y de empatía social, ¿no? Aceptar la otredad, incluirlo, sí. Exacto. Tenemos que aprender a ver a las otras personas como hermanos y hermanas en existencia. Eso es lo que yo siempre he dicho. No que estamos acostumbrados. Primero vemos a una persona con discapacidad y luego no sabemos ni cómo tratarla, como si nos fueran a contagiar o como si nos fueran a pegar. Si vemos a una persona con una discapacidad psicosocial, no sabemos ni qué decirle ni cómo saludar, porque es tanta nuestra falta de costumbre que nos da miedo, ¿no? Si vemos a un niño o niña con síndrome de Down o a una persona, pues también pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo la saludo? ¿La puedo tocar? ¿No la puedo tocar? No, aprendamos nada más cómo tratar a una persona con discapacidad. A una persona ciega, por ejemplo, somos muy dados en además, en este afán por ayudarlos, los jalamos a cruzar la calle y no, primero tenemos que preguntarles si necesitan la ayuda, ¿no? Mínimo. ¿Le puedo ayudar? Claro, necesita ayuda. Si te dicen sí, tienes que ponerle la mano en tu hombro para que ellos se sientan autónomos y libres, ¿no? Es un acompañamiento, ¿no? No voy a hacer las cosas por ti, te voy a acompañar. Así es. Es toda una forma de convivencia que no tenemos naturalizada y que a través justamente de la educación inclusiva podemos aprender a convivir de manera natural con una persona que es diferente a nosotros, pero que tiene los mismos derechos, incluso de jugar, de divertirse, de aprender, de trabajar, de bailar, de cantar, de hacer lo que sea. Sí, de todo. De todo, en la medida que ellos mismos quieran. Es un asunto de elección. Yo tenga o no tenga discapacidad, elijo si quiero aprender a bailar o no quiero aprender a bailar. Pero tengo el derecho y tengo el acceso a esa escuela para que me enseñe, ¿no? Yo elijo si quiero aprender a nadar. Yo me acuerdo, mi papá era un excelente nadador
excelente nadador, ¿no? Tuvo la oportunidad de aprender a nadar y dices, pues sí, ¿por qué no? Manejaba, me llevaba a la escuela en un Volkswagen y él lo manejaba, ¿no? Con todo y su discapacidad, podía hacer todo. Él tejió estando preso, por cierto. Estando preso en la cárcel, nos tejió a mi madre y a mí una capa y ahí la tenemos de recuerdo. Wow. Y lo pudo hacer, ¿no? Nada se lo impidió. Era un excelente chef, además de político, era un gran chef. Entonces, no hay nada que te impida hacer lo que deseas hacer. Te lo impide la falta de condiciones, te lo impide la exclusión, te lo impide la discriminación y la violencia estructural, la que emerge del Estado y de la conciencia. La falta de conciencia por mirar a las otras personas como merecedoras de un trato digno e igualitario. Eso es lo que te hace impedir y lo que te impide generar una vida digna, un desarrollo natural, normal, ¿no? Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Sí, Lidia, se coincido plenamente, y más cómo tú lo expresas, ¿no? Desde ese corazón que tú lo has vivido tan cercanamente, que literal lo tienes en la sangre, tan arraigado, y que puedas compartirnos todo esto, de verdad, pues a todos los que nos ven a través de Proyéctate Radio, que estas palabras sirvan para hacer conciencia y abrir nuestro corazón para con las personas con discapacidad y entender este mensaje de igualdad que Lidy se nos está trayendo el día de hoy, para que la próxima vez que te topes con una persona en estas condiciones, entiendas que es igual a ti y puede hacer lo mismo o más cosas que tú, ¿no? Vemos esa parte de las paralímpicos, ¿no? Que ganan medallas, y creo que han traído más medallas a México que cualquier otro atleta. Entonces, es un mundo maravilloso. Vamos a ver qué nos dice nuestra audiencia. Gonzalo Jiménez dice: saludos desde Ecatepec, excelente información, y si no tendría que ser discutido ni pedido, sino que cada institución trabajarlo y apoyar a la discapacidad. Así es, Gonzalo, estamos totalmente de acuerdo. También Brenda Ortigosa dice: qué lamentable que en este gobierno no se tenga para el apoyo a la discapacidad. Sí, mira, yo creo que ahí, híjole, lo voy a decir como tal y como lo pienso, porque creo que es nuestro deber moral seguir insistiendo. Yo creo que sí tenemos la posibilidad de poder trabajar con el gobierno, siempre debe existir esa posibilidad. Lo preocupante es que nuestro órgano federal rector del tema de las personas con discapacidad es que hoy está totalmente anulado y omiso, que es el CONADIS. Ese órgano que debe ser el rector de la política de Estado en materia de discapacidad, de personas con discapacidad. ¿Lo cerraron? No está cerrado, pero no tiene titular y está totalmente, pues, enmudecido, yo me atrevería a decir. Yo creo que tendrían que estar nombrando al titular. Urge un titular que se empiece a transversalizar el tema en todas las secretarías y que baje a los estados y a los municipios. Es una tarea titánica, tendríamos que estar peinando la República completa. Yo lo digo y voy a aprovechar tu espacio para mencionarlo. Claro. Creo que la Fundación se ha dado a la tarea, y siempre digo, no importa lo que me tarde, voy a recorrer México completo, rincón por rincón, pero tenemos que generar política pública porque ya es hora de que las personas con discapacidad tengamos pleno acceso a nuestros derechos. Nosotros nos hemos propuesto ya formar una red de observadores, una red nacional de observadores para la igualdad y la inclusión. Yo les pido que se contacten conmigo, a quien quiera participar y quiera construir conmigo esta red desde la Fundación, para que cada municipio, no se trata de señalar, ojo, no vamos con la intención de señalar, vamos con la intención de visibilizar por un lado, pero también de construir, de proponer, de vincularnos, para poder proponer esas políticas públicas y ayudar en los municipios y en el ámbito de lo local. Sí.
Lidice, ¿puedes proporcionarle a nuestra audiencia a tus redes sociales o dónde pueden localizarte para que puedan aprovechar este espacio de participación que tú le estás ofreciendo? Sí, claro. Mira, mi Twitter es Lidice_RG, mi Facebook, Lidice Rincón Gallardo Pavón, y mi WhatsApp 55 45 81 44 43. Ahí si me mandan mensajes, yo con mucho gusto respondo. Estamos ahorita en plena formación de todo lo que son los principios, cómo nos vamos cómo va a ser nuestra dinámica, pero creo que sí urge, y sobre todo urge porque necesitamos construir un país mucho más igualitario, y creo que ahorita podemos, la sociedad civil, unirnos para coadyuvar en el ámbito de lo local. Así es, Lidice, pues si ustedes tienen una persona con discapacidad o les interesa sumarse a este proyecto, acérquense a la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, donde Lidice los va a atender, y pues ya saben, materia inclusiva, incluyente, todos son bienvenidos. Lidice, para cerrar esta entrevista, te voy a ir diciendo algunas palabras y quiero que me digas lo primero que se te viene a la mente. A ver, Gilberto Rincón Gallardo. Amor. Discapacidad. Derechos. Derechos humanos. Personas. Lidice. Amor. Lucha social. Necesaria. Muy bien, pues Lidice, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la hemeroteca. De verdad, un tema que da para mucho. Espero que nos puedas acompañar pronto, y sobre todo recordarle a nuestra audiencia que todo este mes vamos a estar visibilizando este reconocimiento de los derechos, y sobre todo a las personas que ponen su voz a disposición de los demás, como tú, Lidice. De verdad, mi admiración para tu trabajo, y te esperamos pronto. Esta es tu casa. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos en la hemeroteca.